Buenos días. Bueno, yo soy Marcos, ya nos conocemos. Hoy presentamos en esta sesión de RIP el trabajo, el discurso de odio contra la comunidad LGTB en España. Básicamente una parte muy importante de mi tesis, aunque no toda, que estoy haciendo con el profesor Carlos Acela Calderón, que es coautor de este trabajo que hoy presento. Y bueno, voy ya entrando un poco en el contexto, que ya hemos presentado incluso algunas partes de este trabajo en otros RIPs anteriores, entonces en este otro vamos a profundizar más en análisis de la LGTB-fobia en redes sociales utilizando métodos computacionales. Entonces, trayendo un poco del contexto de España, que es lo que nos motiva a hacer esta investigación, es uno de los países del mundo más avanzados en protección de derechos humanos y derechos LGTB, consecuentemente. Mientras tanto, aún hay muchas barreras por superar. Podemos ver que aunque hay avances, el camino hacia la igualdad y, bueno, con todo el tema de marcos de derechos, que también es muy complejo, eh, no hace con que no exista discriminación. La discriminación persiste, la comunidad LGTB la sufre y a menudo eso se viene traduciendo en oleadas de discurso de odio o movimientos radicales, como ya hemos, bueno, como vemos casi todos los días, de hecho, en los noticiarios. Y aunque ese odio no se limite a ese ámbito virtual, la esfera en línea facilita esa conexión entre individuos que comparten prejuicios similares. Entonces, aunque el discurso de odio no es algo novedoso, es algo que ya viene siendo muy estudiado y que ya existe y que ya ha pasado por procesos históricos muy complejos, con el funcionamiento de los algoritmos que nos pone en filtros burbujas, que nos conecta con personas que piensan igual que nosotros, que un me gusta significa enséñame más contenido de este tipo, es muy fácil que lo entrenes hasta que solo te veas frente al discurso de odio constantemente. Lleva a un proceso que algunos autores apuntan de normalización. O sea, la primera vez que lo ves te puede chocar, o si eres una persona que no estás habituada a verlo, te chocará, pero una persona que lo está viendo siempre, que lo ve en contextos de humor, que lo ve en contextos de que ya está como normalizado respecto a la violencia, no le parece raro, no le parece algo tan intolerable como a una persona más sensible a ese tema. Y algunas investigaciones han visto que tener esa exposición constante no te hace solamente experimentar, pero también interpretar el odio, el cyberodio, sea como respuesta o sea como una persona que ya lo asume como algo natural, como algo normal. El aumento y la complejidad del tema de difusión del discurso de odio ha promovido muchos debates, como por ejemplo la criminalización, sus sanciones penales, indicadores, efectos sobre la opinión pública, cuestiones lingüísticas, temas de libertad de expresión, efectos psicológicos, el uso del discurso de odio como una estrategia de visibilidad pública y también al concepto y metodologías de detección automatizada, que es en lo que profundizamos en este trabajo. En este ámbito son muchos los retos para detectar el discurso de odio en redes, sobre todo por el tema de que el lenguaje es muy complejo y lo utilizamos muchas veces de manera, pues, por metáforas, de manera implícita o incluso por los propios sesgos de clasificación, porque una persona que está más habituado, más sensible, puede considerar que algo es odio y otra persona que ya lo tiene como normalizado no lo considerará odio. Es una tendencia que está en crecimiento, en ascensión en la academia y nuestro estudio se propone a hacerlo de manera completa, sistemática y a gran escala, con un abordaje del fenómeno que va desde su autorización hasta su difusión. Entonces aquí tengo básicamente bueno, una línea de lo que venimos haciendo. En el trabajo de hoy presentaremos los tres primeros círculos, por así decirlo, que son los tres primeros puntos, que sería, empezaremos por la revisión de las técnicas de clasificación automática del discurso de odio LGTB-fóbico para entender lo que se viene haciendo en contexto mundial, en contexto español, cuáles son las tendencias. Luego pasamos a la clasificación automática del discurso de odio LGTB-fóbico en España, que es un esfuerzo que hacemos nosotros, y también la relación con los delitos que ya se presentó en un RIP de hace un año y medio, entonces no voy a profundizar en los delitos de ese trabajo. Pasamos a la identificación de los principales temas presentes en el discurso de odio LGTB-fóbico. Entonces, ya hemos visto cómo la gente lo clasifica o cómo la gente está haciendo para clasificarlo, identificarlo. Ya hemos hecho nuestra propia clasificación utilizando textos publicados en España, trayendo al contexto español.
y luego pasamos a identificar cuáles son los temas que caracterizan ese discurso de odio, porque nuestro próximo paso que es entender cómo, si estos temas tienen una difusión más fácil o más difícil, o sea, si se trata de un tema tal, pues se difunde más o se difunde menos, se retroalimenta más o se retroalimenta menos, y además, cómo parar. Como nos quedamos en las tres primeras partes, la primera pregunta de investigación que se refiere a la primera parte sería qué métodos computacionales son los más estudiados en las publicaciones científicas para detectar ese discurso de odio LGTB-fóbico en las plataformas sociales. La segunda sería cómo afectan las características de los mensajes dirigidos a la comunidad LGTB en redes sociales, específicamente en términos de odio, toxicidad y sentimientos. Y la tercera sería cuáles y cuántos son los temas predominantes presentes en los mensajes LGTB-fóbicos difundidos en X y Facebook. Consecuentemente, tenemos tres objetivos. El primero sería examinar los últimos avances en el análisis automatizado del discurso de odio dentro de la investigación académica. El segundo sería analizar las características de los mensajes dirigidos a la comunidad LGTB, específicamente en términos de odio, toxicidad y sentimientos. Y el tercero, identificar los marcos negativos asociados al discurso de odio dirigido a esta población en redes sociales. Entonces, el primer estudio, que sería nuestra fase 1, se trata de una revisión sistemática de la detección y clasificación del discurso de odio a gran escala. Para esto, analizamos metodologías de detección de odio LGTB-fóbico en redes sociales, discutiendo sobre todo las técnicas y métodos de clasificación e identificando algunos retos y tendencias que los estudios apuntan. En una fase exploratoria hemos visto que hay un notable aumento a partir de 2019 en los estudios de discurso de odio en redes sociales, incluso en el ámbito computacional, y que en la investigación del discurso de odio LGTB-fóbico en Internet se destacan sobre todo trabajos sobre redes sociales y sobre X, que es apuntada como una plataforma que más difunde ese tipo de contenido. En nuestra fase exploratoria hemos visto tres trabajos que consideramos que estaban muy relacionados a lo que queríamos hacer, entonces nos pusimos a revisarlos antes, que son también tres trabajos de revisión de literatura. El primero examina 1.100 trabajos y identifica un aumento de la producción a partir de 2016 y sobre todo enfocado en las áreas de derecho y comunicación, en comunicación principalmente el tema de Internet y redes sociales, pero sí diferencia de nuestro trabajo porque nuestro estudio revisa la literatura de discurso de odio LGTB-fóbico y profundizamos en estudios computacionales. El estudio de nacimiento, que es un poco más reciente, es muy parecido al nuestro, hace una revisión de la literatura sobre métodos computacionales también, pero al odio genérico. Entonces, nuestro avance aquí, nuestra aportación, es que enfocamos en LGTB también. Y Sánchez también hace un mapeo de la LGTB-fobia en redes sociales, pero no profundiza en aspectos computacionales como el nuestro. Entonces, veíamos que habían estudios que nos traían bastante literatura, pero los tres patas, así, por así decirlo, de nuestro trabajo, que sería LGTB, redes sociales y computacional, nuestro trabajo es el primero que lo hace. Entonces, para la metodología que hemos utilizado para nuestra revisión de literatura, hemos primero puesto un marco temporal, que son trabajos publicados a partir del 1 de enero de 2019, con un enfoque específico en discurso de odio relacionado a la comunidad LGTB en redes sociales. Los idiomas que utilizamos de análisis de los trabajos publicados en español, portugués e inglés, por ser el contexto de Iberoamérica y porque inglés también es muy utilizado aquí, aunque los trabajos no se limitan al contexto de aquí. Y las bases de datos que hemos revisado fueron Web of Science, Scopus y Google Scholar. Y también mencionar que este trabajo ya ha sido aceptado en la revista Empiria, está en fases de publicación. Bueno, entonces aquí un poco el esquema de la primera parte. Que hicimos esto, pusimos los filtros previos, hicimos los filtros de idiomas también, filtros por fecha. Utilizamos palabras clave para Scopus y Web of Science más generalistas, porque como la base de datos trae, o sea, por así decirlo, hay un filtro, una preselección más específica de trabajos, pues podíamos usar términos más como LGBT, detección, porque nos salían resultados numéricamente posibles de leer, por así decirlo. Mientras que en Google Scholar, pues tuvimos que ser mucho más específicos en las palabras clave, poniendo como computational analysis, hate speech online, como que términos más compuestos, porque si poníamos simplemente LGBT
transfobia, clasificación, nos salían un millón de cosas. Entonces, ha sido la estrategia que hemos utilizado para conseguir explorar mejor en Google Scholar. Consecuentemente, tuvimos 790 trabajos y así partimos a los criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión, pues lo primero que fuesen trabajos que estaban directamente relacionados al discurso de odio por motivación de orientación sexual. Segundo, trabajos con acceso abierto. Y tercero, artículos incluidos manualmente, que eso pasó solamente con un artículo que no estaba en las bases de datos, pero que nosotros, revisando un paper, identificamos otro paper que encajaba mucho con nuestra revisión de literatura, así que lo incluimos manualmente. Y en los criterios de exclusión, los trabajos que no propagan, que no propongan metodologías, métodos o abordajes para la detección del discurso de odio LGTB-fóbico, trabajos incompletos o no publicados en revistas, libros, tesis, o simplemente trabajos duplicados, porque coincidían en más de una plataforma. Por fin tenemos 39 trabajos incluidos para revisión. Esos 39 trabajos dividimos en tres grupos. El primer grupo se refiere a los trabajos que utilizan métodos basados en humanos para la clasificación del discurso de odio LGTB-fóbico. El segundo grupo consiste en 22 trabajos que utilizan métodos computacionales o híbridos para la clasificación del discurso de odio LGTB-fóbico. Con híbridos queremos decir que utilizan tanto manual como computacional, normalmente de manera complementaria. Y en tercero, 12 trabajos que indican líneas futuras. Son trabajos que no profundizan en discurso de odio LGTB, pero que se relacionan a ellos porque analizan, no exactamente odio, pero toxicidad, o porque analizan discurso esperanzoso o maneras de contrarrestar el discurso de odio. Bueno, entonces, resultados 1 se refiere a los trabajos basados en humanos. Fueron realizados en España, Portugal y Brasil. 3 de los 5 trabajos que componen este grupo hacían búsquedas relacionadas a temas, a eventos específicos relevantes para analizar el discurso de odio, como por ejemplo la discusión de la ley trans y el Pride. Y las principales aportaciones, pues que identifican el odio encubierto o implícito, profundizan en contextos específicos como matrices geográficos y culturales. O sea, si son personas que están clasificando, que están leyendo, esas personas como que ya tienen un contexto que consiguen aplicar a ese análisis, ¿no? Y pues un enfoque más cualitativo del tema. Es un método de clasificación que obviamente tiene una capacidad de tener acertos muy buenos, sobre todo para leer metáforas o lo que está implícito, etcétera, pero tiene sus limitaciones. La primera es que el tamaño de la muestra más grande de entre los trabajos revisados es de 6.000 registros. Y eso es muy poco para un trabajo de redes sociales, ¿no? Que se publican miles y miles de millones de mensajes al día. Y el segundo, la falta de generalización que puede resultar difícil para analizar patrones. Cuando entrenamos a la máquina, pues ahí se crean patrones que esta máquina aplicará de manera menos sesgada, por así decirlo. Y ya cuando tratamos de análisis humano, pues eso puede cambiar, incluso en la misma persona. El momento del día, el momento de su vida, la manera como ir a leer esto, si está más sensible, si está menos sensible. Entonces es más difícil crear, aunque se cree una guía, como hacen muchos de los estudios, que se explique y se entrene, pero la subjetividad ahí actúa y puede actuar como una limitación. La conclusión de esta primera parte es que la clasificación manual puede ser viable como una fase inicial que precede el análisis automatizado, pero en sí misma pues tiene limitaciones, ¿no? Entonces la segunda parte es el enfoque computacional. Las principales redes estudiadas por estos trabajos son X, Facebook e YouTube. Las herramientas de recopilación más utilizadas son YouTube Comment Scraper 2 y X Developer API, que era antes la de Twitter Developer API, es la misma. Y bueno, explicando que un scraper es básicamente una herramienta que utilizamos para sacar los textos de las redes sociales, ¿no? Por así decirlo. Bueno, aquí básicamente voy a decir un poco paso a paso de lo que hace cuando se hace el análisis automatizado, mientras voy explicando los trabajos, así que resultará más fácil de entender, creo. Para identificar, o sea, cuando vas a aplicar el scraper, tiene que identificar exactamente lo que quieres sacar. Entonces, algunos trabajos utilizan listas predefinidas de términos ofensivos, o sea, términos que creen que pueden estar relacionados para que pueda el filtro identificar los mensajes que utilizan esos términos y sacarlos de la red social, o detección por eventos. Dice,
Ay, no, pues el Pride es en junio, quiero todos los tweets en junio y luego a partir de esto voy a ver cuáles son que están relacionados a LGBT. O las dos cosas. Hay muchos trabajos que hacen un marco temporal o un marco relacionado a un evento con listas predefinidas de términos ofensivos. La fase de preprocesamiento de datos sería la eliminación de puntuaciones, o sea, términos o características de los textos que son dispensables, que no son relevantes, detección de idiomas, anonimización de usuarios, o sea, tratar el dato antes de su análisis. Y la clasificación manual, que se suele hacer, como había dicho, algunos trabajos solo hacen esto, pero en los computacionales muchos trabajos lo hacen como una fase previa. Parte de los datos, no sé, 1 millón de textos que se ha descargado, pues 5.000 se va a clasificar manualmente por voluntarios, expertos o crowdsourcing para luego con esa clasificación entrenar a la máquina. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, ese listado de trabajos que traigo aquí. Como podemos ver, había muchos intentos de clasificación y muchos de ellos con personas que no estaban directamente relacionadas al tema o que no eran expertos en la investigación, otros que eran personas expertas junto a crowdsourcing controlado que había pasado por un tipo de formación, otros que eran personas de las minorías, o sea, de miembros del colectivo. Otra diferencia también que hemos visto en los trabajos analizados es que algunos de ellos trabajan exclusivamente el discurso de odio LGTB sin, o sea, datasets, conjuntos de datos que solamente son construidos con un discurso de LGTB, mientras que hay otros que lo hacen junto con migración o con género o con otros tipos de prejuicios, o sea, estudios más amplios que el LGTB es una categoría, pero no el estudio en sí. De los trabajos que lo hacen simplemente con el LGTB, dos de ellos lo hacen con la clasificación binaria, que sería de presencia o ausencia de odio. Algunos, en ese caso uno, lo hace con un árbol por varios niveles, que sería primero decir si es odio o no odio, luego enseguida si es un odio relacionado a tema X o tema Y, y luego después pues si está relacionado a LGBT o simplemente trans o simplemente gay, o sea, que era una clasificación que pasaba por muchos niveles, ¿no? Que el texto iba avanzando en la clasificación. También hay unos dos que hacen la clasificación por letra y el último que lo hace pues positivo, negativo y neutral, que sería un poco como el binario, pero que ahí incluye el componente neutral. Para que los algoritmos de detección puedan analizar los textos, pues hay que trabajar, convertir ese texto en números. Entonces, los trabajos utilizan muchos features, que serían esas herramientas, como podemos ver. Algunos de ellos utilizan más de una herramienta, pero sería básicamente para hacer con que el texto sea legible por los clasificadores automatizados, ya hablando. Y por fin, una vez que el texto se transforma en números, se aplican clasificadores para predecir su categoría. Y los principales son los tradicionales, que serían más rápidos y simples, basados en estadísticas de palabras, pero con una mejor comprensión del contexto. Luego están los de Deep Learning, que serían más profundos, que detectan patrones más complejos, pero los mejores resultados que se ha tenido son con los basados en lenguaje, los transformers, sobre todo BERT. Y ahí hay muchas variedades de BERT que los trabajos adaptan a sus contextos, por ejemplo, en Italia, en India, o sea, en otros idiomas además del inglés, porque en general los trabajos estaban, los conjuntos de datos estaban entrenados con textos en inglés. Y, y los BERT pues comprenden el significado y el contexto completo porque analizan lo que viene antes y lo que viene después de cada palabra. Entonces, así como que consigue entender mejor el contexto y consigue ser más preciso. Eh, Combinar estos clasificadores mejora el rendimiento en tareas de detección de discurso de odio, como vamos a ver ahora enseguida, y muchos trabajos utilizaban muchísimos. Aquí yo solo traje los mejores métodos de clasificación de cada trabajo, porque algunos trabajos hacían como 20 modelos con BERT, con Deep Learning, o sea, con muchas tecnologías a ver cuáles funcionaban mejor. Y aquí yo traje un poco lo que ellos apuntaban como los mejores resultados que han obtenido en cada uno de sus estudios. Y ahora hablando de las tendencias emergentes, un poco para cerrar esta primera parte, hemos identificado trabajos de Hope Speech, que también Chakrabarty, en el contexto de India, es una de las personas que más ha publicado en ese sentido, que son clasificación de mensajes positivos frente al odio en múltiples plataformas. Entonces, ya no clasificación de discurso de odio, pero clasificación de discurso considerado positivo. Y en España hay un trabajo que lo hace, que es ese de García Baena, que lo adapta al contexto español.
La segunda tendencia, las contranarrativas, que es la generación de respuestas automáticas para contrarrestar el odio mediante el uso de inteligencia artificial como GPT. Pues básicamente crear una tecnología que cuando alguien publica un discurso de odio, esa tecnología conteste, genere un texto como lo hace ChatGPT, literalmente, pues con un mensaje positivo respecto al colectivo LGBT. Y por último, los análisis de toxicidad, que utilizan herramientas como Perspective, que hablaremos un poco más adelante también, pero que son más complejos porque interpretan muchas dimensiones del lenguaje. Entonces no es simplemente odio o no odio, sino que analiza el lenguaje como un todo y tiene como mucho más categorías de análisis. Entonces las conclusiones del estudio, del primer estudio, que la anotación manual sigue siendo muy útil para grupos pequeños y también como base para entrenar modelos, porque la persona clasifica, hace la clasificación manual y luego entrena la máquina con las clasificaciones que se hizo manualmente para un número de datos mucho más elevado. A pesar del crecimiento de estudios multilingües, la mayoría se concentra en inglés e idiomas dravídicos, principalmente en los trabajos de Chakrabarti en el contexto de India, y la representación del español es limitada. En español hay esfuerzos emergentes en análisis manual, uno de ellos incluso hecho aquí en nuestro grupo, y automático también uno de ellos hecho en nuestro grupo, lo que sugiere una línea de investigación creciente. Pero, por ejemplo, en la parte automática, el único que tenemos es el de la publicación de Arcila, porque el de Belengix es un trabajo que mezcla español con otros idiomas, no es simplemente español solamente, y García Mañana es un trabajo de Hub Speech. Se confirma que los modelos de aprendizaje profundo como BERT son los que suelen ofrecer mejores resultados, y esta revisión es muy importante para las fases siguientes de nuestro trabajo porque nos indicó una clara oportunidad de desarrollar métodos de clasificación automatizada del discurso de odio LGTB en español. O sea, nos hizo ver que BERT era la tecnología que más se utilizaba, cuáles eran las índices emergentes, un poco el gap que había en nuestro contexto. Entonces, con esto pasamos a la fase 2, que sería realizar nuestro propio análisis computacional de las características de los mensajes dirigidos a los LGTB en redes sociales. Se trata de un diseño que analizará el discurso de odio en redes sociales hacia la comunidad LGBT en niveles de toxicidad, sentimientos y odio. Las muestras provienen exclusivamente de fuentes primarias de mensajes publicados en redes sociales entre 2016 y 2018, porque como había dicho antes, esta parte que voy a presentar está relacionada al trabajo que presentamos antes de algoritmos, de modelos predictivos de hate crimes, entonces de crímenes de odio. Entonces, como los delitos que teníamos acceso eran de 2016 hasta 2018, pues limitamos también la muestra para poder hacer el análisis comparativo. Los datos son exclusivamente en español y desde España, que es lo que diferencia de los trabajos anteriores. Las herramientas de recopilación, pues utilizamos la de Twitter y CrowdTangle, que es una herramienta que funcionaba, que ya no funciona, pero funcionaba para Facebook. Y el artículo publicado, ese artículo es parte del artículo publicado en la revista The Nature. Para construir el dataset utilizamos, bueno, ese dataset, como había dicho antes, en el trabajo anterior, en el trabajo original lo hacíamos comparando con datos tanto de migración como LGBT. Entonces el dataset está compuesto por 776.000 registros, pero 304.000 solo de LGBT. La identificación, como ya había dicho antes, ¿no? Que podemos como utilizar palabras o eventos. En este caso utilizamos palabras, hicimos una búsqueda filtrada por palabras claves específicas y en este caso del LGBT lo que hemos visto es que la especificidad de las palabras del lenguaje era muy importante porque, por ejemplo, para hacer recopilar datos de migración, términos como migración o refugiados o migrantes son términos que se usan mucho, pero para el colectivo LGBT lo que hemos visto es que era necesario entrar en términos que eran muy específicos de cómo se refiere a esos grupos, como por ejemplo ahí podemos ver que hay muchos insultos como rabos, chupapollas, como insultos que se utilizan mucho, porque si nos limitábamos simplemente a gay, homosexual, lesbiana, saldría mucho menos. Entonces teníamos que meternos
a la manera como la gente expresa su discurso de odio, y eso se hace mucho a través de insultos en el contexto del LGBT. Bueno, entonces haciendo un análisis comparado de lo que encontramos en X y en Facebook, hemos encontrado 99.000 mensajes originales en X y 17.000 mensajes originales en Facebook. Pero considerando los mensajes compartidos, ese número eleva a 260.000 aproximadamente en X y 45.000 en Facebook. Lo que vemos es que hay un factor de amplificación de 2,6. Entonces, eso indica que cada mensaje normalmente respecto al tema de personas LGBT se comparte en promedio 2,6 veces. Una cosa que esos datos no son datos de odio todavía, son datos de mensajes que mencionan personas LGBT. Luego pasaremos a analizar solamente los datos de odio, ¿vale? Sin embargo, hay una diferencia clave en volumen absoluto. X tiene mucho más volumen de textos que Facebook. Puede ser por ser una red más usada o también porque es una red que se utiliza más para hablar de estos temas. Entonces hicimos un análisis de correlación entre las redes sociales y hemos visto que no hay una correlación significativa entre esas dos, entre los mensajes publicados relacionados a personas LGBT en X y en Facebook. Eso indica que no existe una sincronía entre lo que se publica en ambas plataformas sobre diversidad sexual, cada red tiene su propia dinámica, y eso contrasta con lo que encontramos con migración, que en el texto ese publicado, que en migración sí que había una correlación positiva. Cuando se estaba hablando de migración en Twitter, se estaba hablando de migración en Facebook también. Ahora, hablando un poco más de las medidas, yo voy a presentar la medida y los resultados enseguida. Son 3 medidas, como había dicho: odio, toxicidad y sentimientos. Voy a presentar una y los resultados para quedar como más claro. La medida de odio, pues hicimos nuestro propio clasificador, como habíamos dicho, utilizando BERT, que era el modelo que nos había indicado la literatura como el modelo que mejor funciona para la clasificación del discurso de odio. Y se utilizó en el proceso de entrenamiento, se utilizó un corpus anotado manualmente por 2 jueces, que era más o menos esto lo que estamos viendo en la plataforma de Kano. Aparecía un mensaje y nosotros teníamos que decir si era odio o no odio o si lo descartábamos. Con esto, nuestro conjunto de elaboramos un conjunto de datos final de 8.800 registros, en que se utilizó 5.000 mensajes de entrenamiento, 1.700 de validación y 1.700 de prueba. Con esto, nuestro modelo ha alcanzado un 90% de precisión, que es una precisión elevada y que supera al estudio anterior de Arcila de 2020, que había entrenado con un corpus más pequeño y que la precisión no llegaba a 90%. Y aquí son 2 ejemplos de cómo lo clasifica. El primer mensaje: mira, primo, te voy a dar tal hostia que tus dientes van a decir maricona el último. Pues nuestro modelo basado en BERT entiende un poco las palabras del contexto e indica que hay como una medida que va hasta 1. 1 sería totalmente odio, pues 0,99, o sea, muy cercano, una probabilidad muy grande de que sea odio. Y el segundo, lo mismo. Ahora, hablando de las medidas de odio, se identificaron 40.000 mensajes de odio en X, en ese conjunto que habíamos hablado antes. Ahora se hablan solamente de odio, y 1.200 en Facebook, dirigidos a las personas LGBT. Eso representa un 15% del total de mensajes publicados sobre personas LGTB en X y 2,7% en Facebook. Lo que podemos ver es que X concentra el discurso de odio mucho más que Facebook, incluso superando a los datos de inmigración que teníamos en nuestro estudio. Inmigración era algo en torno de 5,5 o 6% en las 2 redes sociales, pues en el caso del LGBT, pues muy distinto, ¿no? En X es mucho más elevado. Sí que hay una correlación débil, pero significativa, entre los mensajes de odio publicados en X y en Facebook, y eso indica que probablemente eso está impulsado por eventos o tendencias de odio. La segunda medida sería de sentimiento. Para medir el sentimiento utilizamos la técnica de análisis léxico, utilizando SenseStrength, que es una herramienta que está validada en español, lo que permitió calcular automáticamente un puntaje de sentimiento para cada uno de los registros de nuestro dataset. -1 sería máxima negatividad, y 5 positivo sería la máxima positividad del sentimiento. Aquí, por ejemplo, menciona a una persona y le dice: no, me da asco, puto maricón de mierda, y tal, y lo insulta. Y el detector de sentimiento trae que el score es de -3,49, o sea, es considerado negativo.
pero en general los valores obtenidos de sentimiento es neutral. O sea, cuando analizamos todos los mensajes y hacemos un promedio, no es muy alto el sentimiento, no está ni mucho positivo ni muy negativo, está como muy cercano a cero, que sería lo neutral. Y un poco más bajo en X que en Facebook un poco más alto, o sea, sería un poco más positivo, pero nada que, que esté fuera de la neutralidad. Y para migrantes a nivel de comparación, también un poco más bajo en Facebook y también un poco más hacia el negativo en X, pero que tampoco llega a uno, menos uno, ¿no? Está ahí en menos 0,04. Los mensajes dirigidos, y ahora hablando de los análisis de toxicidad, que sería la tercera medida, los mensajes dirigidos a las personas LGBT en X presentan los niveles más altos de toxicidad, que interpreta el lenguaje de una manera más compleja, por así decirlo, especialmente en las dimensiones del insulto, de la blasfemia y de la identidad, porque ese, no clasificador, pero este análisis de toxicidad que hace la herramienta de Perspective, que es la que hemos utilizado, que es una herramienta libre, hace basado en 6 categorías, que es toxicidad, insulto, blasfemia, amenaza, identidad, y ahí creamos nosotros un índice global. Y podemos ver que el nivel de toxicidad que llega hasta uno, es de 0 hasta 1, en X es más alto que en Facebook. También, otra vez, repitiendo un poco esa tendencia de que los mensajes más problemáticos están en X. Bueno, entonces como conclusión de esa segunda parte, los mensajes generales sobre personas LGBT no se sincronizan entre las dos redes, pero el discurso de odio sí muestra patrones comunes. Ahí sí que hemos visto una correlación, aunque con diferentes niveles de intensidad, porque X concentra mucho más, pero un poco a esta conclusión podemos llegar, ¿no? Basándonos en la medida de odio, que cuando se habla del LGBT se puede hablar, parece que no hay no está sincronizado, pero cuando se hace discurso de odio, sí que los eventos se sincronizan, aunque de manera muy ligera. El sentimiento general del discurso de odio hacia la comunidad LGBT es casi siempre neutral, de manera mayoritaria. Las herramientas de análisis de toxicidad resultan más eficientes que el análisis de sentimiento porque permiten descomponer el odio en múltiples dimensiones. Y se destaca que, pese a la visibilidad del colectivo, persisten formas específicas de discurso tóxico que requieren enfoques de análisis más finos y culturalmente contextualizados. Eso ayudaría, por ejemplo, a explicar los percentuales tan elevados de comentarios LGBT-fóbicos en X. Lo que queremos decir es que el insulto LGBT está tan normalizado que a veces las personas se están insultando y reproduciendo el discurso de odio y nuestro clasificador está identificando esto como odio, pero no es que sea exactamente odio, sino que un uso del lenguaje que normaliza este odio, por así decirlo, ¿no? Como que llama a un colega de marica, maricón o lo que sea, que no estás haciendo un discurso de odio porque no estás insultando a una persona del colectivo, pero que estás normalizando esos términos como términos de insulto. Con eso pasamos a la fase 3, que sería la identificación de los temas de odio dirigidos a los LGBT en las redes sociales. En esta etapa del estudio utilizamos LDA, que es un modelo probabilístico que representa los documentos como combinaciones de temas ocultos y que cada tema, como que de manera inductiva, intenta identificar de qué manera las palabras, las frases se relacionan en conjuntos que serían los temas. Eso lo hace de manera inductiva y no supervisada, porque no hay categorías anteriores. El propio análisis indica las categorías del texto. No es que vamos a trabajar antes con categorías predefinidas. Estudios anteriores han usado esta técnica para identificar temas de discurso de odio en redes sociales. Por ejemplo, Arcila, que lo hizo en el contexto de antimigración, en discursos de antimigración por la extrema derecha en el contexto español. Y este otro estudio de Wani Arakichichi, que lo hace en contexto de gordofobia. Y también ese otro estudio de Ilan Tila propone un enfoque abductivo que combina la técnica de LDA con la teoría del framing para analizar discursos mediáticos. Lo que hace es, primero, utiliza el LDA para identificar los temas de manera automatizada, luego hace un análisis cualitativo para identificar si tiene sentido los temas que ha identificado, y luego busca en la literatura si hay otros trabajos de frame que han identificado esos frames para decir que se está relacionando con lo que ha encontrado
en su análisis inductivo a través del método computacional. Entonces, revisamos algunos trabajos que hacen el análisis de frame LGBT para identificar cuáles eran los frames que se identificaba. No hemos identificado ningún trabajo en el contexto español que utilizaba, por ejemplo, LDA, pero hemos visto trabajos que hacen el análisis de frame LGBT en Rusia, en Indonesia, en Alemania, en Malasia, en Chipre. Uno de ellos sí que usa LDA, que es el trabajo en Alemania, y ellos mezclan métodos inductivos o métodos deductivos. El inductivo sería que el texto te indica los temas, y el deductivo sería que ya tienes los temas predefinidos por la literatura y tal, identificas en los textos que tienes. Aplicamos esta técnica, LDA, en 87.000 mensajes LGTB-fóbicos publicados en X y en Facebook entre 1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2020. Durante el proceso, utilizamos 1.759 palabras que fuimos eliminando como stop words, que serían palabras que no tenían mucho sentido, entonces que las quitábamos para que la máquina ignorara esas palabras y se enfocara en otro tipo de términos. Hicimos muchas pruebas con un rango de 1 hasta 9 temas para identificar, y las mejores coherencias que identificamos fue con 3, 4 o 5 temas. Son valores aceptables por la literatura para un corpus con lenguaje informal y sobre todo como corpus ruidoso como de redes sociales, así que estamos en un buen rango. Y la decisión final que tuvimos optamos por 3 temas solamente, porque evitábamos redundancias observadas en los 4, cuando teníamos 4 o 5 temas, que ahora con los gráficos es más fácil de ver. En el primer gráfico tenemos 3 temas. Entonces tenemos un tema muy grande, como podemos ver, que es un círculo gigante, luego un círculo mediano, que sería el segundo tema, y luego el tercero. Pero si pasamos de abajo, vemos que hay 4 temas, pero el tema 3 está completamente metido en el tema 4. Entonces, no tenía mucho sentido considerar que eran 4 temas, porque 2 de ellos estaban muy relacionados. Cuando teníamos 5 temas, pues parecido. Tenemos uno muy grande, luego 2 relacionado un poco con 4 y 5 que están muy metidos, y luego el 3 un poco separado. Entonces, al final lo que vimos es que trabajaríamos con 3 temas porque teníamos una buena coherencia, y era los gráficos de distancia entre tópicos era más visible, más fácil de separarlos, ¿no? Aquí están las principales palabras identificadas relacionadas al tema 1, y aquí está un ejemplo de texto de este tema. Este texto se considera entre 0 y 10, pues que está un 9,5 inserido en este tema 1. Luego el tema 2 trae ese listado de palabras que podemos ver aquí, besos, tendencia, culo, discoteca, y un ejemplo de de texto que estaba relacionado era este. Y el 3, esas son las principales palabras utilizadas: subnormal, perdido, payaso, lesbiano, lesbianismo, y un ejemplo es, y estaba un 8,83 metido en el tema 3. Finalmente se identificaron 3 temas principales, como he dicho, que constituyen los marcos discursivos de odio, y las principales palabras son estas. El tema 1, hijo, libertad, mala, corrupción, expresión, madre, deforme, cristiano, asco y mucho. El tema 2, besos, tendencia, culos, discoteca, escaleras, cachondo, drag queen, locas, alcohol, turismo. Y el tema 3, subnormal, perdido, payaso, lesbianismo, moda, pepero, drama, parto, emo y friki. Con esto identificamos, con el análisis de las palabras y un análisis exploratorio de los textos, 3 temas principales, 3 marcos principales: familia, religiosidad y tradicionalismo, que estaría relacionado al tema 1, que habla de madre, de hijo, de cristianismo; excesos en la identidad y la cultura LGBT, que sería el tema 2, que habla de besos, tendencia, discoteca, cachondo, drag queen, alcohol, o sea, el ambiente nocturno, el ambiente del orgullo, por así decirlo, ¿no? Un poco moralista en ese sentido. Y el tema 3, que sería la enfermedad, la inestabilidad emocional y la desviación moral, que habla de ser subnormal, de ser un friki, de drama, bueno, cosas un poco relacionadas a esa parte emocional, emo. Y hicimos la comparación de los tópicos identificados con los marcos interpretativos de la literatura. Entonces, el tópico 1 se relacionaría con la de la familia, religiosidad, moral tradicional, que hay 3 trabajos que traen temas, marcos ya de la literatura consagrados relacionados a este marco que identificamos. El tópico 2 de la exageración de la identidad, la sexualización, el orgullo provocador. Entonces tenemos ahí
el Baider que trae la dictadura de la minoría, la ideología antigénero, la propaganda homosexual, o sea, marcos de la literatura que coincidían con lo que habíamos identificado. Y el tópico 3, el tópico de la patologización emocional, la banalización identitaria, hablar un poco de eso, de personas como personas LGBT como si fueran personas sensibles, débiles, dramáticas, enfermas, y ahí está el marco de la patología, de la salud, de la desviación moral. Entonces, las conclusiones de esta tercera parte es que a través del modelo de Topic Modeling fue posible identificar tres marcos discursivos predominantes en el discurso de odio LGBT en las redes sociales en España. Los tópicos obtenidos fueron interpretados como marcos discursivos con base en la literatura previa. El marco de la familia, que es el que destacamos, religiosidad y moral, es el más dominante del corpus. 70% de las palabras están relacionadas a ello. Entonces, el tópico 1 está mucho más presente que los otros dos, evidenciando entonces una narrativa hegemónica centrada en el rechazo desde valores tradicionales. Esos resultados coinciden con marcos descritos en estudios previos, lo que refuerza su validez comparativa. Y además que contextualiza las evidencias que hemos identificado para el contexto español y ese análisis de los temas relacionados con marcos discursivos. Y finalmente se confirma que el informe abductivo, o sea, inductivo y luego comprobarlo cualitativamente con la literatura previa, es útil para identificar esos temas emergentes y conectarlos con datos empíricos. Y ahora finalmente las conclusiones generales, que ese trabajo ha avanzado en la identificación y clasificación del discurso de odio inflamatorio hacia la población LGBT en línea en el contexto español, que es un gap que existía, que estamos intentando superarlo. Teóricamente, esta propuesta contribuye para vincular el framing con estudios sobre emociones, algoritmos, viralidad, o sea, lo que hablamos un poco en esa fase final, ¿no? Entender un poco cómo utilizamos métodos computacionales para también contribuir con la literatura de esta teoría. Los temas son ideas que se relacionan con ideas preconcebidas de las personas. Es una conclusión que también podemos llegar. O sea, los temas no los creamos nosotros, sino que son las personas que ya utilizan en su vida diaria, en los medios de comunicación y consecuentemente en las redes sociales. Prácticamente ofrece herramientas y conocimientos útiles para el diseño de intervenciones comunicativas, políticas de moderación, estrategias pedagógicas enfocadas en contrarrestar los mensajes de niños. Es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Si somos capaces de identificar y de trabajar con la tecnología para que se identifique, pues, por ejemplo, hablando ya del contexto más amplio de nuestro estudio, que no me metí mucho aquí, pero hacer predicciones para delitos de odio, hacer estrategias de contrarrestar, como ya viene haciendo algunos estudios con GPT para crear respuestas automatizadas para combatir el odio en redes sociales. Y como línea futura, utilizaremos estos marcos identificados, los tres que hemos visto por último, como estímulos experimentales para analizar su efecto en la intención de difusión de mensajes. Como había dicho antes en el diseño, pues estamos en el punto 3 y vamos al punto 4, que sería entender la difusión y cómo pararlo también. Entonces, lo que queremos saber en el estudio futuro, que estamos ya con el experimento montado y en proceso de análisis, es que queremos saber si esos tres marcos identificados tienen más capacidad de difundirse entre las personas, que entre los tres, ¿cuál se difunde más o por qué se difunde más o si no hay diferencia entre ellos en ese proceso de difusión, para entender exactamente cómo se difunde el odio en redes sociales. Ese enfoque permitirá evaluar el rol que juegan ciertos marcos en la amplificación del discurso de odio, entender un poco esa espiral de propagación del odio, por así decirlo. Bueno, muito obrigado. Como iba a mezclar de castellano y portugués. Muito obrigado. Ese trabajo, pues, viene de muchos proyectos, como ya sabemos, el FARM, el Hummingbird y el Semilla, que es el proyecto que estamos ahora trabajando, que es donde estamos metiendo el tema de los marcos y del experimento para entender la estrategia de difusión. Así que, por mi parte, ya estaría.